Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Perdona que se cayó el señal por un momento. Vamos a ver si nos encuentran de nuevo los hermanos y hermanas. Y deja ver si se ve aquí. Ok. Estamos entrando bien aquí. Dios los bendiga, hermana Abby, por estar con nosotros. Y estamos en vivo otra vez. Esto va a pasar con la tecnología, alguna vez se va a caer. Estamos aquí en la Iglesia Ciclo de Cristo. Bienvenida. Estamos otra vez estudiando el libro de Lucas. La semana pasada estudiamos Lucas, capítulo de 1, versículo 1 a 4, que fue la introducción. Y ahora estamos viendo la narración de nacimientos. Y como compartimos hace poco, lo voy a señalar aquí un momento, estamos viendo cómo se va a romper las clases en este estudio del libro de Lucas, que es la primera sección en introducción, el segundo va a ser anuncio y aparición, que estamos en la sección hoy, ministrando y sirviendo, instruir y presentar, y resultado y comunicado. Y estamos viendo que en esas sesiones están rompidos. En la primera sección que estamos es viviendo. Y la segunda sección es buscando, que es Jesús buscando las almas. Y la tercera sección va a ser salvamientos. Y sabemos que el tema del libro de Lucas es que Jesús es el hombre ideal, que viene a salvar a toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. Que no viene más que para los judíos, viene para el mundo completo. Hay restauración en Cristo para el mundo completo, por fe. Y sabemos que se ve Cristo en el libro de Lucas porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que se ve en el versículo 19:10 de Lucas. Él vino para salvar a todos los que estaban perdidos. Amén. Los que estaban atrás. Él vino a restaurar. Él vino a cambiar. Si tú ves, ¿cuántos de ustedes lo están en Fenetura algunas veces? Cuando ven Fenetura afuera. Yo sé que en Nueva York no se ve tanto, pues en otros lugares que tú ves Fenetura antigua, que la gente se cansan y lo botan y eso, y tú ves siempre hay una persona que tiene un tro y está buscando y lo trae viva nuevamente esa Fenetura. O carros, vehículos, los restaura. Ese es Jesús que está haciendo a nosotros. Está buscando personas y Él lo está trayendo para atrás a la forma que el Señor quiere de ellos. A la forma original en que Dios nos creó. Amén, amén. Y eso es lo que vimos, que estamos viendo que Jesús está haciendo. Y algunas veces el trabajo se tarda, como todas cosas. Por eso es que cuando vimos personas que están que son creyentes, no podemos decir, pues mira, y eso que él es cristiano. No, tenemos que pensar, tener pensamiento está en el proceso de restauración. Y el proceso no se ha acabado hasta que Jesucristo venga para atrás. Y esa es la esperanza que tenemos. Y es una señal que tenemos que enseñarle a las personas. Cuando estamos viviendo Cristo, todavía yo no soy perfecto, estoy en el proceso. Hay momentos que la persona te va a coger el mal. Está bien. Pide perdón y recuerda a la persona, tú todavía estás en los procesos. Y somos seres humanos, sabemos eso, que estamos en una tierra caída y va a haber momentos que va a ser dificultad, más que necesita un día mal, vamos a decir, como dice en inglés, one bad day, que entonces se le caen los frutos a uno. Y entonces la persona que no sirve al Señor seguida es más crítico. Y dice, pues tú no eres cristiano, ¿cómo tú te vas a comportar en esa manera? Sin saber cómo es el camino en el Señor. Se puede comparar con la vida de un niño. Cuando un niño nace, él necesita tiempo para ir desarrollando su carácter y su vida. Hasta según va creciendo, él va aprendiendo y desarrollando su carácter. Los caminos del Señor, pues es lo mismo. Venimos de un mundo de las tinieblas, de un mundo de pecado. Dios nos rescata y entonces empezamos una vida nueva en nosotros. Todo aquello que está en nosotros
que nosotros vivíamos, las costumbres, los pecados, los malos hábitos, todo lo que aprendimos, eso se va transformando, se va yendo de nosotros. Entonces vamos adquiriendo lo que la palabra dice que debemos ser en Jesús. Amén. Entonces, vamos a la introducción, que es que la palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Y aparece 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y en griega es la palabra evangelion, de donde obtenemos nuestras palabras en inglés, evangelista, evangelal y evangélico. Evangelio es, en términos generales, la totalidad de la escritura. Más estrictamente, evangelio es la buena nueva acerca de Cristo y el camino de la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos, muchas veces vimos la noticia y cuando hablan de creyentes dicen los evangélicos. Y esa es una palabra que ahora en la noticia y en el mundo mucha gente no lo gusta oír ahora en días. Porque lo conecta a nosotros, los creyentes, con grupos que no están caminando correctamente y no están enseñando correctamente. Y tenemos que entender que un nuevo entendimiento que es esa palabra, para entender por qué hay importancia en esa palabra evangelio. Y tenemos que entender que una persona que está en una iglesia evangélica es una iglesia que está enseñando cristocéntrico. Ese entendimiento que tenemos que entender. Y si no está enseñando cristocéntrico, que hay iglesias que están afuera de orden, no son evangélicos. No ni son cristianos. Son iglesias que están enseñando falsa doctrina. Y eso se está viendo más ahora días y días. Y hay organizaciones especiales en Nueva York que están tratando de enseñar de nuevo a iglesias cómo enfocarnos para atrás a las buenas noticias, que es evangelio. Y se necesita, porque cualquier persona, tú puedes estar en el evangelio 20 años, va a haber momentos que tú estás acostumbrado a hacer cosas de una manera y se te olvida de por qué tú lo estás haciendo. Se pone rutina. Y entonces tú sigues haciéndolo, porque tú no lo estás haciendo porque tú amas al Señor. Tú lo estás haciendo porque ya es parte de tu rutina, un hábito. Pues no debe ser un hábito. Sí es un cambio de vida, porque es una vida nueva que nosotros tenemos en Él. Pues no debe ser una cosa que lo hicimos, que no estamos pensando en un hábito como, ok, me voy a sentar siempre aquí en esta esquinita, esa es la esquinita que siempre me toca a mí, ahí me voy a sentar. Y si una persona está sentada ahí, seguida te daña la rutina y te daña el día, tú no puedes adorar, seguida tú dices, están sentados en mi silla, eso no, ya yo no puedo hacer nada. No, ese no es. Lo que me viene en mente es que muchas veces tendemos a vivir una vida cristiana superficial, como se dice, por encimita. Entonces lo que queremos hacer durante esta lección, en el libro de Lucas, llegar a conocer a Jesús mejor, para poder entonces tratar de ser imitadores de Él. Esa es la idea, que queremos ser como el Señor Jesús, y no es imposible. Amén. Yo escribí el otro día en mi Facebook, nosotros podemos ser como Cristo, pero no va a ser nunca como nosotros, porque nosotros pecamos y fallamos. La idea es tratar de imitar al Señor Jesús, y Él nos ha dado las herramientas. Tenemos su palabra y sobre todo tenemos su Espíritu Santo. Y acompañado con eso, tenemos pastores, maestros, profetas, evangelistas, ¿verdad? Apóstoles, que ayudan a la iglesia a crecer y a perfeccionarse. Amén. Amén. Es un proceso, un proceso de crecimiento, de querer cambiar, de que cada día, cuando tú lees la palabra o aquí mismo en la enseñanza, algo te toca y tu espíritu te identifica de que tú no estás caminando como se está enseñando hoy, o cuando tú lees la palabra. Entonces en ese momento ahí tú debes de adquirir esa enseñanza y aplicártela a ti. No mantenerla en la mente o me voy a acordar, no, aplicarla a ti y a cambiar, que hagan ese cambio de vida en ti.
Porque cuando venga el cambio en ti, eso se queda ya en ti. Ya tú empiezas a cambiar y a vivir de una forma diferente, que es lo que el propósito de Dios, que nosotros un día caminemos, hablemos y seamos como su Hijo amado. Amén. Que la única forma que podemos hacer es añadiendo esa enseñanza y practicarlas. No saberla mentalmente, sino ponerla en práctica. Amén, amén. Y eso es la enseñanza de Jesús, es poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Como vimos en el video que yo enseñé ahora hace poco, Jesucristo vino para enseñar y para treñar. Y como ministros que somos aquí es que ese es el trabajo de nosotros, enseñar y entrenar para que la persona no caiga afuera de orden de lo que Jesús quiere en la vida de nosotros. Porque nosotros somos como ser humanos, podemos trazar lo que el Señor quiere en la vida de nosotros. Y lo que queremos hacer es no trazar. Deja que lo que el Señor quiere en la vida de nosotros que se cumpla. Y cuando vimos esta sección que dice, Evangelio es una buena noticia. Cuando entendimos que no ganamos y no pudimos nuestra salvación. La obra de redención y justificación está completa habiendo sido consumado en la cruz. Y se ve eso en el libro de Juan, capítulo 19, 30. Jesús es la propiciación por nosotros pecados, que se ve en el libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 2. Evangelio es la buena noticia que una vez éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo y adoptados en la familia de Dios. Gloria a Dios. Que se ve en Romanos capítulo 5, versículo 10 y libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y es eso los que somos. Primero Juan capítulo 3, versículo 1. Evangelio es la buena noticia que ahora no hay condición condenación, perdona, para los que están en Cristo Jesús, que se ve en Romanos capítulo 8, versículo 1. Somos salvos, gloria a Dios, Amén. Por la sangre de Jesús. Que quiere decir que tú no puedes ganar la salvación. Exacto. No puedes hacerlo por la obra, no puede ser porque tú te portas bien, porque tú ayudas al vecino, porque tú no hablas malas palabras, por nada. La única salvación es Jesucristo, porque Él fue el único que murió por nuestros pecados. Amén. Porque es el pecado lo que impide que nosotros acerquemos a Dios, porque Dios es santo. Entonces Dios Jesucristo vino a ese intermediario, morir por nosotros, para que entonces establezca esa relación nuevamente con Dios que es santo. Pues nosotros, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, somos santos. No de esos santos que se alaban y se buscan. Santo quiere decir separado. Jesús vino y nos separó ahora para Dios. Ahora somos parte de Dios. Antes estábamos en la tiniebla, ahora estamos en la luz. Amén, amén. Y gloria a Dios por eso. Por eso algunas veces muchas personas cuando se levantan por la mañana y ven el sol cuando está saliendo, eso es una nueva esperanza. Es un ejemplo que tenemos otra oportunidad, sentarnos más al Señor. Otra oportunidad de restauración, otra oportunidad de pedir perdón. Que eso es, para muchas personas, y es triste, se levantan y dicen, ay, es otro día. No, para el creyente debe ser, hay otro día que sí, yo fallé ayer, pues tengo promesa que sí, puedo ser mejor hoy. Y el Señor me perdonó. Saben que yo hablaba con mi esposa hoy de que nuestra fe como cristianos está basada en una promesa. Y no podemos perder de vista las promesas que se nos han sido hechas por la palabra. Creer en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados, ¿right? Un ejemplo, ¿right? Es una promesa, que mis pecados serán perdonados, right? Es una promesa que si le sirvo a Él, mi vida va a mejorar, right? Es una promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que esperar en esa promesa. Las promesas se esperan que sean cumplidas. Ahora, a veces
nuestro modo de vida nos tiene a nosotros siempre queriendo las cosas inmediatamente. Pero el punto que quiero hacer es que tenemos que esperar en las promesas. Y eso es parte de las buenas nuevas, que nos estamos viviendo basado en unas promesas que se nos hicieron. Jesús murió, resucitó, entonces va a venir de nuevo por nosotros. O nos vamos primero con Él. Pero la cosa es que hay unas promesas y no podemos perder eso de vista. Y cada promesa se cumple en Dios. Amén. Cuando tú lees una promesa, esa se cumple. No puedes dudar de que esa promesa no se va a cumplir. Pero hay veces que nos ponemos impacientes cuando nosotros en nuestro tiempo quiere que Dios conteste esa promesa. Y la promesa de Dios tiene su tiempo para cumplirse en cada uno de nosotros. Porque Dios sabe el tiempo. Dios no vive en el tiempo de nosotros. Dios no tiene tiempo. Él lo que tiene es un plan establecido. Cuando llegue ese momento de ese plan, ahí es donde se cumple la promesa y el propósito tuyo de tu vida. Entonces debemos ser pacientes, ¿verdad? Porque dice la promesa, que la promesa es algo que tú crees que va a suceder, tú no lo has visto, pero tú crees que va a suceder. Y tú vives en eso, no importa cómo va pasando ese tiempo, lo que llegue esa promesa, pues tienes que creer en esa, porque esa es la que te va a ayudar a ti a mantenerte firme y a mantenerte creyendo que Dios, esa promesa se ha de cumplir en mí. Y quiero decir que entonces, y la promesa y la fe van juntos, right? Porque entonces esa promesa nos debe de motivar a nosotros a tener fe. Amén. Abraham se le dijo, mira, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y él creyó eso. Él creyó esa promesa y esperó tiempo. Y eso fue como una semilla que hizo la promesa cumplir. Porque esa semilla introdució, ¿cómo se dice? The tree of faith. Árbol de fe. El árbol de la fe. De fe. Porque entonces tenía que crecer raíces. Y esos raíces crecieron y eso ayudó en su camino. Y eso ayudó en su familia, en su camino. Y siguió hasta el punto que estamos aquí nosotros en el camino. Nosotros vinimos de esos raíces de que empezó con la semilla de fe en Abraham. Si no por él, creer en fe, no tuvimos nosotros. Y por eso somos hijos de Abraham. Exacto. Porque creemos. Él creyó y se cumplió. Él vio. No vio todo cumplido. Pero muchas de las promesas que se le hicieron a él las pudo ver. Entonces estamos caminando hacia la promesa máxima que se va a cumplir. Ya hemos experimentado parte de esa promesa, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Pero esperamos también un día verlo cara a cara. Y también hay promesas que tampoco, como usted dijo, que Dios tiene para uno y uno no la ve cumplirse. No la ve uno porque uno está en este tiempo de que uno vive en este cuerpo, pero esa promesa se cumple, aunque tú no estés ahí, se ha de cumplir. Amén. Y vimos aquí que hay veces personas hablan de evangelio y solo quieren decir una cosa, que la vida y el ministerio de Jesucristo. Podemos en Mateos, Marcos y Lucas y Juan son los 4 libros de la Biblia que registran casi todo lo que sabemos acerca de Jesús. Si queremos aprender sobre las cosas que Jesús dijo y hizo, tenemos que recoger a estos textos antiguos, que se cree que fueron escritos por testigos oculares y personas que hablaron con ellos durante el primer siglo. Y cuando vimos esto, es un ejemplo que yo y Pastor Rick hablamos la semana pasada, es que Lucas fue una persona que no fue judío, fue gentil, que escribió esta carta para otra persona para que ellos tengan fe en Jesucristo. Pues también esta carta no es nada más para esa persona, porque lo tenemos una carta que podemos leer nosotros mismos. Esto es una carta de esperanza y promesa. Y cuando vimos el Evangelio, tenemos que entenderles que es buenas noticias para todo el mundo completos. So, cuando vimos este libro de Lucas es el que tiene más detalles comparado a los otros libros de Evangelio. Y nosotros vamos a ver ahora por qué esa es razón. Y aquí vimos el reconocimiento de que las escrituras de los Evangelios son teólogos. Por derecho propio es una de las contribuciones más importantes de la investigación evangélica reciente. ¿Qué eso está diciendo?
nosotros en esta mesa somos teológicos. Right. ¿Por qué? Porque cada vez que estudiamos para hacer la enseñanza, estamos haciendo una investigación. ¿Esto es real? ¿Dónde está la evidencia de esto? Si no hay investigación, como Pastor Raúl me preguntó a mí, ¿de dónde tú sacaste todo esto? Si no hay investigación, estudiando los otros hermanos de la fe, hermanas de la fe, que están haciendo estudios, que estudian el lenguaje de ese tiempo, porque acuérdate, la Biblia es más de 2000 años atrás. Yo no sé leer en greca. So, yo tengo que estudiar las personas que aplican ese tiempo para estudiar ese lenguaje. Entonces, estudiar y verificar con la palabra de Dios. Ok, eso es lo que ellos sacaron de eso. ¿Es posible que eso es correcto? De ahí a la palabra de Dios. Ok, ahora lo entiendo más mejor. Con la ayuda del Espíritu Santo, porque no incluimos Espíritu Santo. So, entonces, como en investigación, hay una persona moderna en los días de hoy que es como Lucas, que se llama Lee Strobel. Él trabajaba para un periódico antes, y lo que sucedió fue que la esposa de él se convirtió y él no entendía por qué ella estaba tan fanática para Jesús. Y en ese momento empezó a investigar. Y lo que él notó fue, hay evidencia de la vida de Jesús. Y entonces empezó a investigar toda clase de cosas y se convirtió. Y ahora él escribe libros nada más convenciendo personas que sí, Jesús vivió, murió y resucitó para nosotros. Igualmente hay otra persona que se llama Wallace. Yo creo que Chris Wallace. Él era un detective. Y también, igualmente, la esposa se convirtió, porque siempre una de las parejas, Sí. muchas veces no es los Siempre. dos. Él siempre las daba. Yeah, siempre casi él las daba. Entonces, él empezó a investigar y se convirtió igualmente. Y la vida de él es dedicada para enseñar la evidencia de Jesús. So, estos dos personas son ejemplos como Lucas en el tiempo antes. So, cuando vimos el libro de Marcos, Marcos enfatiza a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. So, cuando leímos ese libro, él está enfocándose en cómo Jesús es el Cristo y Hijo de Dios. Cuando vimos Mateo presenta la ambición judía de Jesús, enfocándose en cómo Jesús cumple las promesas hechas a Israel. So, ese libro Mateo es escrito para los judíos, para que vean quién es el Mesías. Entonces Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto a los griegos. A los griegos. So, el libro de Lucas es escrito para los gentes que son gentiles, los griegos, para que ellos vean que es Jesús, Hijo de Dios, pues vino en la carne. Nació como cualquier bebé. Entonces vimos el libro de Juan presenta a Jesús como la palabra divina preexistente, la otra revelación de Dios. Pastor Darby y Pastor Raúl. So, aquí estamos pensando un poquito como investigadores. Cuando estudiamos, debemos de pensar como un investigador. Y cuando Darby y yo hacíamos este trabajo de investigaciones, no sé si te acuerdas, Pastor Darby, que tú decías who, what, when, where, and why, ¿verdad? So, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Dónde ocurre de lo que estamos hablando? ¿Por qué ocurrió? Right? So, hay muchas preguntas que se están haciendo. Entonces eso me hizo pensar que ¿cómo sabemos? Y esto es básico, si ha ido a un instituto bíblico o ha prestado atención cuando hace la escuela dominical, ¿cómo sabemos o por qué pensamos, mejor dicho, que Mateo le está escribiendo a los judíos? Él está tratando de levantar, hacer un caso a favor de Jesús a los judíos, right? ¿Y se debe a qué? Que él invierte tiempo en la genealogía, de Jesús. Tal vez a otra gente no le interesaría eso, pero al judío le importa saber, ¿de dónde viene este hombre? Eso es muy importante. Y no, es que es la evidencia para la promesa para ellos. Yes. So, por eso pues vemos que Mateo le escribe al judío. Entonces, como dijimos, entonces Marco está escribiendo a un pueblo romano. Entonces presenta a Jesús como un hombre, porque
los romanos en eso, ¿sabe? Enfatizaban, ¿sabe? Poder, autoridad, right? So, y por eso que cuando leemos las cartas, si nos ponemos a analizar y a jalar ciertas cositas, podemos ver cómo los evangelios tal vez parecen diferentes, escritos por diferentes personas, pero a la misma vez se interlazan, llevándonos a un lugar, que es que Jesús es Dios. Amén. Que Jesús vivió, Jesús murió, resucitó y viene de nuevo. Y Marco, ¿verdad? Marco lo conceptúa a él como que es el Hijo de Dios. Amén. Entonces esto nos ayuda en mirar, como también somos de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Ver en los ojos de cualquier nacionalidad que aunque hablamos y vemos a Jesús de diferentes ángulos, pero es el mismo Jesús que estamos hablando. Es el único que vino, el único que nos da salvación, el único donde hay vida es en Él. No hay en más nadie, porque Él vino a salvar la humanidad en toda generación. Amén. Y lo que notamos aquí también igualmente es que estamos viendo evidencia. Yes. Y lo está enseñando cómo nosotros podemos enseñar la evidencia a personas. Por eso es que estamos enseñando esto y estamos enseñando en video como lo estamos poniendo, porque si una persona te pregunta, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Por qué tú tienes tanto fe en Jesús? Tenemos que enseñar evidencia. No podemos hablar testimonio nada más. Sí, el testimonio es bueno. Como un caso en corte, el testimonio no va a poner una persona en la cárcel. Tiene que ver testimonio y evidencia. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Hechos también. ¿Cómo? Hechos, the facts, the Yeah. accounts, that are evidence-based. Amén. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en lo que está escrito en los libros que estamos estudiando. So, vamos a Lucas 5. 1:5. Sí, 1:5 hasta el 7 lo vamos a leer. ¿Pasó algo? ¿Del 1 al 7? Sí, Ok, de 5 a 7. ok. O del La página 4. 5 al 7. Ajá. Ok. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obediencia todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Gracias, pastor. ¿Y qué estamos viendo en esos versículos? Primero es que Lucas es el único libro que enseña el nacimiento de Juan el Bautista. Y lo que estamos viendo aquí en esos primeros versículos es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. So, cuando estamos viendo aquí es el primer versículo 5, vimos que anuncia el sacerdote llamado Zacarías. Ese es un nombre importante que vamos a ver. Que significa Yahweh se acuerdó. Tenemos que entender que en la cultura en ese tiempo, cuando tú das un nombre a una persona, tiene una razón. Hasta cuando Jesús le cambia el nombre a una persona, es con un propósito. So, tenemos que tener eso en mente cuando estamos viendo los nombres. So, ese nombre significa Yahweh se acordó. A lo cual encaja bien con las circunstancias de esta narración, que dice que el sacerdote llamado Zacarías pertenecía a la división sacerdote de Abías. El sacerdocio en Israel se dividió en 24 cursos, cada uno de los cuales brindaba un servicio en el templo durante una semana 2 veces al año, que se ve en la primera Crónicas 24, 1 a 19. Abba se identificaba como la octava división de sacerdocio en primera Crónicas 24:10. So, hay una razón que estamos viendo esto. Ahora le toca el turno de él de estar en el templo. Eso es lo que estamos viendo. Y si le toca el turno a él, uno lo que tiene que hacer es que uno entra y prende las cenizas. Y en ese momento que hace eso, que vamos a ver en los otros versículos, es que un ángel de Dios viene y le enseña una visión o la profecía. So, entonces, en ese momento,
entendiendo que Zacarías es ya más de edad, ya he tratado de tener hijos con su esposa, no pueden tener hijos, y con el entendimiento que en los tiempos de los judíos, si tú no tenías hijos, hay un problema. Sí. Y la razón es porque ellos están esperando la Mesías. Y ellos saben la profecía que el Mesías va a nacer. So, entonces, si tú no puedes tener hijos, eso es menos chance que el Mesías va a nacer. Al principio, cuando yo primero leía esto, no entendía eso. Yo dije, ¿por qué ellos están tan preocupados porque no podían tener hijos y eso? Porque cuando uno crece en la palabra y en el estudio de la palabra, tú entiendes, esto es una cosa bien preocupación. Que si tú no puedes tener hijos, tú no tienes parte en la promesa que puede ser el Mesías nace de tu línea. So, lo que vimos aquí también es que él es parte de una línea de sacerdotes y su esposa igualmente. So, es una línea separada, santificada. Sí. Y eso no dice que no podía casarse con otra persona, pero la cosa fue que sí se casó con una esposa de la misma línea, so son los dos separados para el Señor. Y eso es bien importante a lo que estamos viendo aquí con el anuncio. So, cuando vimos ese versículo, ahora cuando vimos versículo de 1 al 7, vimos también que dice, ambos eran rectos y entendables delante de Dios, obedeciendo, una palabra bien importante, obedeciendo todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tienen hijos. Ahí es que vimos como hay un cambio. Son santificados, ellos están obedeciendo, se enfocan en el Señor, pero no tienen hijos. Porque Elizabeth era esteral y los dos eran de edad avanzada. So, ahora estamos viendo, hay un cambio aquí en la historia. Vimos dos personas que sirven al Señor, adoran al Señor, ellos no pueden participar en la promesa, piensan ellos, porque no pueden tener hijos. Y aquí viene, vamos a versículo 8 a 10. Pastor Rick, if you could go there, de 8 a 10. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. And stop right there. So, lo que estamos viendo aquí y enfocando en los versículos de 8 a 10 es que vimos que Zacarías estaba haciendo su trabajo mientras cumpla con sus deberes sacerdotes en el templo. Fue en gran día en su vida porque había sido elegido por suerte para quemar incienso en el lugar santo. Era un día especial para él. Sí, porque en ese tiempo habían como 120,000 sacerdotes. So, no podían estar todos, so, ellos echaban cuenta y a él le tocó eso. Y eso era un momento especial, porque él estaba encendiendo los incensos. Según se dice, es que cuando quemaban el sacrificio, entonces ese sacrificio, olor de sacrificio, se envolvía con el incienso y subía delante de Dios. So, esa era una posición muy importante para ellos en sí, que Dios lo estaba usando para ese propósito. Y entonces, perdone, pero también vemos que él dice, se cumplió tu promesa. Aquí sí que él estaba orando. Estaba en ese momento, estaba orando a Dios. ¿Dónde está el hijo mío? Y eso es como cualquier uno de nosotros que somos creyentes. Cuando sabemos que el Señor revela una promesa para uno de nosotros, una vez cuestionamos, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? ¿Es de verdad que yo oí esta promesa? Y eso es como un ser humano. Cualquier ser humano va a tener, es como yo y Pastor Raúl estamos hablando antes de tú vinir, Pastor Rick, que el ser humano va a tener
doubts, Sí. va a tener duda. Y eso se entiende a lo que hasta que estamos en el cielo va a haber momentos que vamos a tener duda. Por lo que vimos aquí es que el Señor en su tiempo responde a oraciones. Y que esto fue un día tan especial que él no pensaba que el Señor iba a cumplir en sus oraciones. Es más que estaba contento que estaba participando, que estaba parte de como lo más mejor que puedo explicarlo es que estamos adorando. Cuando tú tienes una parte en un culto, cuando estamos en una parte de un culto y estamos adorando, estamos contentos que hicimos parte de un gran culto. Y cuando vimos aquí también, él dice, inspirada nota que el evangelio comienza con personas orando en el templo y cierra con personas hablando a Dios en el templo. Los siguientes capítulos cuentan cómo sus oraciones fueron contestadas en la persona y obra del Señor Jesús. So, esto es un ejemplo viendo que nuestras oraciones están ya completa en la persona de Jesucristo. Y estoy pensando que a veces nosotros nos olvidamos de las oraciones que hemos hecho. Y pasa el tiempo, como decía Pastor Raúl, muchas veces pasa el tiempo y no vemos. Y a veces hasta nos olvidamos de que hicimos cierta oración, cierta petición al Señor. Y cuando se viene a cumplir, tú dices, wow, espérate. O a veces cuando se cumple la oración, cuando tú dices, Señor, úsame como tú quieras. A veces en un momento de adoración y están pasando tantas cosas lindas en el templo y uno empieza a decirle cosas al Señor y nos olvidamos que decimos, Señor, como tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces después, tal vez la semana que viene no sucede, pero 10 años después sucede algo bien grande en tu vida y te olvidaste que te dijiste al Señor una vez, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, hágase tu voluntad. El Señor no se olvidó de eso. Y vimos en versículo 11 y 13 que dice, y voy a ponerlo aquí, 11 y 13, en esto el ángel del Señor se le apareció a Zacarías y a la derecha de altar de incenso, y veló, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó de él, y el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, tu esposa Isabel te dará un hijo y la podrás poner el nombre Juan. Y tenemos que ver esto que si vimos en el Viejo Testamento, cada vez que parecía un ángel de Dios, las personas se asustaban. ¿Y por qué fue la razón? Vamos a ser real. Como ser humano puede ser que lo cogemos a nosotros más tiempo. So, uno tiene que estar preocupado. El Señor vino ahora. Que yo estaba haciendo en ese momento. Hasta se le olvida si uno estaba haciendo como Zacarías, que estaba más que prendiendo incenso. Pues se asustó en el momento, espera, yo pedí perdón esta vez. No me recuerdo, porque como dice la palabra de Dios, en cualquier momento puede venir Jesucristo para atrás. So, uno tiene que estar preparado. Eso enseña que uno tiene que estar preparado en los caminos de Dios. Pero también, también aprendemos del Viejo Testamento que estos hombres de Dios tenían reverencia. Tenían reverencia cuando aparecía Dios. ¿Sabes? Que ya no era como apareció Dios como algunas veces en este tiempo que vivimos, que alguien habla del Señor o de Dios como si habláramos de cualquier persona regulares. Ellos cuando se decía Dios, ellos sabían que Dios podía venir con su juicio o podía venir a bendecirlo, dependiendo de lo que Dios tenía en mente, ¿no? Pero ellos tenían temor a Dios. Y eso es el temor en que en este tiempo en que vivimos, muchos, incluyendo cristianos, han perdido el temor, esa reverencia profunda a Dios. Dios es Dios. Dios no es un hombre, Dios no es tu amiguito, Dios no es tu pana, Dios no es tu yo. No, Dios es Dios. Cuando hablamos de decir Dios, debemos de montar el rey de reyes. Verlo con esa santidad de que Él es Dios y tener temor y reverencia a Él. Pero ¿sabes que muchas enseñanzas que se están dando
nos pueden empujar a quitar la vista de estas cosas, de la santidad de Jehová. Eso no se habla. La santidad, reverencia, sometimiento, ser esclavo. Y eso vamos a hablar ahorita. Y gente, ya que eso de esclavo. Y ¿sabe qué? Y se le ha dado un significado negativo a la cuestión de ser esclavo del Señor. ¿Sabe? Porque la connotación de esclavo es una persona que no se vale por sí mismo, que depende de otros, que lo empujan, que le hacen daño, que tiene que servir sin querer servir. Todas estas cosas negativas que se hablan, someterse. No, yo no me someto a nadie porque yo soy cabeza y no soy cola. Todas estas enseñanzas que se han metido en nuestras iglesias, entonces ahora, si como digo, como estamos diciendo, y si aparece un ángel, se nos presenta un ángel, no estamos esperando eso, porque aún no se creen, mucha gente ni creen en la parte divina de Dios y en la parte, de milagro y sobrenatural. Pues, mira, nos estamos concentrando tanto en ahora y hoy y en lo que podemos obtener, que no estamos pensando en mañana, en el retorno del Señor y vivir una vida que está esperando eso. Es como ahora en días los creyentes no, es como si se le perdió la esperanza. Es como si el mundo le gastó. Si tú piensas en mal y una piedra, el mal cuando le sigue dando la piedra, le sigue gastando la piedra. Y el mundo secular está haciendo eso al creyente. Le está gastando al creyente al punto que el creyente ahora se está formando al mundo, contrario a que el mundo es supuesto ser formado al creyente, porque el creyente es supuesto ser imitando a Jesucristo. Y lo que está sucediendo es que no estamos esperando la esperanza de Jesucristo viniendo para atrás. Estamos más que diciendo, mira lo que está pasando ahora, no esperando a lo que va a suceder. La esperanza que tenemos, la victoria que tenemos. Y eso es una cosa que tenemos que tal volvió otra vez en el Evangelio para entender. Mira, Pastor Darby y Pastor Raúl. Mira, Pablo decía, mire, oren por mí para que yo pueda seguir predicando este Evangelio, esta buena nueva. Y lo mismo podemos decir hoy día, oren por los ministros, por los pastores, por los maestros, oren por los que sirven, para que podamos traer este mensaje puro y recordarle a las naciones que Cristo viene, que Cristo es real, que Cristo salva, perdona, sana, ¿verdad? Que el Espíritu Santo bautiza. Y como le dije, este mensaje, y si se está predicando, hay un revolú con mucho, mucha emoción y mucho corre y no hay orden. Entonces mucha gente dice, eso no puede ser Dios. ¿Sabes? Entonces, pues, el punto es que no podemos perder la perspectiva de un Dios santo, de un Dios que habla, de un Dios que se reveló a nosotros por medio de Jesucristo, y la máxima revelación se encuentra en su palabra, y eso es lo que estamos discutiendo. Y la palabra dice que nos cuidemos de cómo andamos, porque cuando Él viene, Él quiere vernos como Él quiere que nosotros estemos. Y a veces que caminamos creyéndonos, cuando si Dios viene, Él me conoce a mí, Él sabe que yo estoy bien y no estoy haciendo nada malo. No es lo que tú creas, es lo que Él exige de ti. Y en esa expectativa debemos de vivir. ¿Qué es lo que Dios exige de mí? Cuando Él venga ese momento, que Él vea que tú tienes reverencia a Él, que tú estás buscando a Él día y noche, que tú estás haciendo obediente a Él. Eso es lo que Él quiere que tú tengas en ti, el deseo de hacer en ti lo más que tú quieras hacer para ser santificado y para vivir para Él. Amén. Y cuando vimos en versículo 13 que dice no temas, en medio en una respuesta común de Antiguo Testamento, la aparición de Dios o de un ángel, tan medio suela el seguido de una palabra transcoladora de consuelo, no tengas miedo. Como el Señor o el ángel de Dios, cada vez que viene dice, no tenga miedo. Vengo no con porque vamos a decir la verdad, si era que el Señor venía para castigar, Él no te va a decir,
no tema. Si vimos a el tiempo de Sodoma y Gomorra, no fue como si había una oportunidad, era para quitar, porque era como un cáncer. So, el Señor no va a revelar un ángel o no va a venir en el momento que te va a castigar. Y que es el punto de cuando se revela el ángel a Josué, right? Que ese tiró, se postró. Y entonces, creo que en este segmento donde el ángel dice, no me adores a mí, levántate. Porque hay una presencia, una presencia que te saca lo de adentro, se te sale. Estoy hablando de que como que tu estado de pecado, de impureza, de humanidad, ¿verdad? Amén. Se te sale. Dice, oh Dios, mira, yo sé que, como dijo Isaías, yo que soy un hombre de labio inmundo, mis ojos han visto la gloria. Imagínate Zacarías. Y eso sucede cualquier persona cuando tenga un encuentro. Es como nosotros. Antes de nosotros dar la vida a nosotros al Señor, tenía que tener un encuentro. A un punto que caímos y dijimos postrado, oh Señor, ahora te veo. Él no fue como si él nunca estaba ahí. Es que ahora nosotros los ojos están abiertos. Y ahora dijimos, estoy bochornado que tú me viste en esa manera. Tú me hiciste y tú no me hiciste para hacer esas cosas. Y eso es entendimiento que tenemos que entender. Él como sacerdote, como quiera, era ser humano. Del ángel de Dios tal ahí, es para él tirarse y decir, perdona, tú sabes, yo hice cosas, tú sabes. Y ese entendimiento. Y que cuando vimos aquí que vimos que las personas en ese tiempo sabían que cuando un ángel de Dios venía, que hay milagros que sucedían. Hay un entendimiento ya. So, cuando vimos a los otros versículos que van a ser de 15 a 20, voy a ponerlo aquí. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno de Espíritu Santo aún de sin nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparan un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podrá estar seguro de esto? Pregunta Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. Y sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Nota la frase como dice, vine a traer las buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales cumplirán su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. ¿Qué estamos poniendo ahí? Ese es el primer ejemplo de la buena noticia. Él dice, yo vine a traer la buena noticia. Y ahora el hijo de él, Juan el Bautista, va a preparar el camino para Jesucristo y la buena noticia. Una cosa que mucha gente, y hasta gente que sabe la palabra, hacen la pregunta, si va a venir el Mesías, no va a venir Elías. ¿Y qué dice aquí en la manera que Lucas, que es de detalles, recuérdate, es una persona que es un doctor, investiga y de detalles, escribe, él dijo, en el espíritu de Elías va a venir. Eso está diciendo que él va a venir en la misma forma, como el mismo poder que el Señor le puso en Elías, lo va a poner en Juan Bautista. Pues muchas personas todavía estaban esperando que Elías venga para atrás. Y aquí la palabra de Dios dice, va a venir en el espíritu. Y todavía están esperando. Y aquí está diciendo, y es una forma de esperanza que tenemos, que está diciendo,
esto está cumplido. Él vino en el Espíritu y se cumple después cuando lo vimos en Lucas, cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, que vimos la paloma. Todo se va a cumplir. Es que nosotros lo hicimos ciego. No queríamos oír. Y por la duda, como notamos aquí, seguida él quedó mudo. Pues es temporario. Eso le enseña a nosotros que todo es temporario en esta tierra. A un punto se va a cumplir lo que Jesús quiere en este mundo. Y estuvimos hablando de que Zacarías oraba al Señor. Y estábamos diciendo que tal vez era sobre tener un hijo. ¿Verdad? Eso es lo que... Right? Sí. Entonces, al ángel decirle, mira, estas son las buenas nuevas. Y le explica, y vas a tener un hijo y él anunciará, ¿verdad? Y le sigue diciendo, entonces, Zacarías no cree, o dudó, right? Y entonces el ángel le dice, pues mira, por eso vas a quedar mudo. Sí. Go ahead, Sí, go ahead. sí. Entonces, y yo no sé si hablé esto con algunos de ustedes, pero porque también sucede algo similar con María. Sí. Y sin embargo, no sé si me estoy yendo adelante, pero voy a darle un toquecito a esto. María no, el ángel no la enmudece. No. Pero el que no mira esto bien, puede decir, espérate, pero María dudó. No creo que fuera el mismo tipo de duda, el mismo tipo de duda. Right? Y vamos a ver eso cuando sigamos. Y por comparar, recuérdate que ella era más joven. Entonces, no fue que ella tenía duda de dar luz. Fue el milagro, porque nadie puede pensar de una persona tal embarazada sin actividad. Eso es lo que ella dudó. Comparado a él era más de edad, su esposa era más de edad. Y la cosa fue que ahora el ángel Gabriel le está diciendo, él va a traer la noticia de Jesús. Hay muchos paneles aquí que estamos viendo porque él tenía duda. El hijo mío va a ser que va a preparar el camino para Jesús. Yo tener un hijo. Son cosas que están sucediendo que cualquier causa da duda. Entonces, Pastor Raúl, ¿tiene algo con eso? Que él oró y la oración fue contestada al momento, pues también eso presionó a él, diciendo, Dios mío, dame un hijo, vas a tener un hijo. Y eso, ¿verdad? Entonces, y el propósito del hijo, también que le dijo el propósito que iba a tener el hijo, que era algo grandísimo, tal antes del Señor, abrir camino para Dios, para Jesucristo, es algo que... Sí. Que es bien especial. Exacto. Y por eso es que había reglas. Y esto es ejemplo para nosotros como ministros. Hay reglas para ser separados cuando el Señor tiene un gran plan para nosotros. Como el ángel le dice, él no podía beber. No, tiene que ser como en Nazarín, en el Viejo Testamento, que no se podía cortarle el pelo y nada de eso. Notifica, no está, como él hace más ejemplos, no cortarle el pelo, porque no menciona eso. Dice que no beba vino, pero también dice alcohol fuerte. Que en esos días hacían alcohol con grains. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es una separación con un gran propósito. Como ministro, eso igualmente para nosotros. Hay un gran propósito para ministros que es supuesto traer evangelios. Nosotros supuesto separarnos. No podemos actuar como cualquier otra persona. Eso tenemos que enseñar también, porque como liderazgo tenemos que enseñar por lo que son líderes y que van a ser líderes en el futuro, que hay una separación. Y no podemos decir, no, que eso es para los ministros. El apartarse, en vivir una vida consagrada, el no hacer esto, el no ir allá. Pero espérate, somos un real sacerdocio. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. Todo creyente tiene que cuidarse, debe apartarse para poder ser y dar testimonio y ¿cómo se llama? Y defender la esperanza que tenemos. No vamos a poder hacer eso fumando marihuana, porque pierde la noción, ¿no? ¿Sabes? Estar borracho.
So, aquí hay una verdad muy importante, que uno tiene que estar preparado para dar defensa de nuestra esperanza y estar, y como apareció el ángel, y si el Señor viene en estos momentos, o cuando salgamos de aquí no lleguemos a casa porque la iglesia se desaparece. Y somos el pueblo que Dios ha escogido. Porque Dios nos separó. ¿Para qué nos separó? Para que seamos diferentes a este mundo. El mundo que no conoce a Dios debe de ver nosotros la diferencia. De que, wow, yo conozco mis amigos y son estos, pero estas personas son diferentes. Tiene que haber una diferencia cuando estamos presentando el reino de Dios. Amén. Y debemos cuidarnos de que nosotros no confundamos a las otras personas, de que nosotros vivimos en dos mundos, en el mundo de la tiniebla y en Dios. No, somos separados completamente para Dios. Este mundo está ahí y soy parte de ese mundo, pero no soy partícipe de nada ese mundo. Ni una gota, nada toco de ahí, porque yo estoy separado para este lado. No es que tú vivas separado para Dios y también quieras ser parte del otro mundo, porque los placeres te agradan también a ti. Tienes que tener cuidado porque Dios está viéndolo todo. Amén. Y quizás hacemos cosas en escondida. Bueno, no me está viendo el hermano, no me está viendo el pastor, pero acuérdate que hay alguien que te está mirando a ti constantemente. Y la cuenta tuya de tu vida no tiene que dármela a mí, ni dársela a quien sea, o amigo o familia, no, a Dios. Amén. Y acuérdate, esto es para que coja nota, que Dios lo está escribiendo todo, y el día que tú vengas, Él te va a leer todo a ti. Entonces, tenemos que tener cuidado como caminamos esta vida, no para agradarle a mi pastor, no para agradarle a mi otro pastor, no, para agradarle a Dios, que fue el que me llamó a mí, fue el que me sacó a mí de las tinieblas, es el que me dio nueva vida, es el que me está esperando que llegue a sus brazos. Amén, para amén. siempre. Yo quiero llegar de la forma del agradecimiento que me rescató, que le doy agradecido, así quiero llegar yo agradecido a Él también de lo que ha hecho el cambio en mi vida. Amén, amén. Y vimos que en versículo 17, enfocando en otra sección de venir en el espíritu y poder de Elías, que este versículo también enseña el libro de Malaquías, donde el profeta predició que Elías regresaba antes del gran día del Señor para traer la reconciliación dentro de las familias, que se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, y prepara el camino por la venida del Señor. Que sea que no vino Elías, todavía vino una persona que preparó el camino. Por eso el ángel dice que vino el espíritu de Elías, para nosotros confirmar la promesa y la profecía que se anunció en Malaquías. La referencia al espíritu de Elías se recuerda en 2 Reyes, capítulo 2, de 9 a 10, donde el sucesor de Elías pidió y recibió una doble porción de su espíritu. El poder de Elías se refiere a su autoridad profética más que a sus milagros. Y ya que Lucas nos registra los milagros de Juan. Y vimos que en el libro de Lucas no hay milagros de Juan, más que se ve él preparando el camino y anunciando. Aquí viene uno que yo no lo puedo amarrar sus sandalias. Es Jesús. So, está anunciando. Él no está haciendo milagros. El que hace milagros es Jesús. Amén. So, cuando vimos el versículo 20, o de 21 a 25, perdona. Y deja ponerlo aquí. ¿Qué página estamos? Está en la 4, que están todos los versículos. Ajá. De 21 a 25. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le estaban que se dombrara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablar. Así que se dijeron cuanto de que allá había tendido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues siguió mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa, porque después de su esposa Elisa quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses.
Esto decía ellas, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad y que A quitarme. quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. So, en esta sección, y yo, Pastor Raúl, hablamos de esto también, es que 2 razones o 3 pueden suceder con Elizabeth, que ella se separó. Uno es que se está separando para el Señor. 2 es, como ella mencionó ahí, que se dio vergüenza porque es una persona anciana, Sí. ya dando luz. Y la otra cosa es, si ustedes notan en los días de hoy, si tú notas una dama que tiene más edad y sí sale encinta, una cosa que ellos hacen es que no se lo dicen a medio mundo, porque no se sabe si va a cumplir la crianza. Porque sabemos con los doctores ahora en día es que es posible que no van a cumplir dar luz. Eso es la ciencia de hoy. Pues sabemos que el Señor es gran doctor, es sanador y que hace milagros y tiene control de toda la situación, se va a cumplir. Y ella también está contenta porque le quitó la vergüenza, Ajá. the shame, La esterilidad. right, Está de no estéril. tener hijo. Ajá. Eso fue para ella, aún Un tranquilez. en esta edad. Yeah. Mira, el Señor le plació darme un hijo. Ahora, las que estaban hablando de mí, váyanse para otro lado a hablar. Porque mira, tuvo un bebé. La vergüenza, así no sé. Y tan pensar que este niño que va a ser el que va a anunciar. Porque Amen. recuérdate, todavía ellos están esperando el Mesías. Y aquí viene el niño que va a anunciar el Mesías. Y vemos que ella, al quedar encinta, ser estéril, a la edad, ella empezó a alabar al Señor Amen. y en agradecimiento a Él. Y hay en estos tiempos que vivimos, hay a veces que hay damas que quedan encintas en una avanzada edad y lo primero que hacen es sentirse mal y sentirse culpable y ¿por qué yo quedé encinta? No, en cada criatura que hay en el vientre humano hay un propósito para esa persona. Amén. En el reino de Dios siempre hay un propósito. Que tú no lo sepas, ok, pero la responsabilidad tuya ante Dios es criar a ese niño al temor de Dios, y el plan que Dios tiene establecido será hecho en esa persona. Amén, amén. Y notamos aquí que ella estaba contenta. Se separó. Por eso es cuando uno tiene un llamado, uno se separa para el llamado. Se separó. Y vimos aquí que después que se cumplió, que ella dio luz, que sí podía hablar Zacarías de nuevo. Ajá, ajá. Que después que la promesa se cumplió, él podía hablar y testificar. So, esas son las cosas que notamos. Que aquí pensamos que él no iba a hablar de nuevo. De él no hablar, lo enseñó a los que estaban afuera del templo que había un señal. Que un ángel de Dios vino y le dio profecía. So, eso enseña que el mano de Dios todavía estaba trabajando para las personas. Porque como creyentes, ahora en día nosotros necesitamos ver que el Señor todavía está trabajando. Y lo vimos. Vimos milagros en ti, Pastor Amén. Raúl. Gloria Que a el Señor Dios. todavía está trabajando. Amén. Que sea que hay algunas personas, y sabemos que el Señor es soberano. Hay algunas personas que esos milagros no sucedieron, pues sabemos que el Señor sabe por qué eso no Amén. sucedió. Amén. Él tiene la última palabra. Nosotros más que somos sirvientes. Amén. Y Y- creer en Él, creer en que Él va a hacer milagro, prodigio. Esa es su promesa. Amén. Y si lo hace, que lo hace hoy, que lo hace mañana, que yo no lo veo. Bueno, quizás tú no lo veas, pero lo vea otra persona en otro Exacto. lugar, o lo hace en otro país, lo que sea. Pero Él sigue obrando y cumpliendo su promesa. Y sabes que y también no está mal en decirle al Señor, Señor, dame la fe. Aumenta mi fe. No es pecado. ¿Sabes? Confesarle al Señor que tu fe no basta, que tu fe está menguando en fe. Mira, eso es una oración que tú puedes hacer. Señor, aumenta mi fe. Padre, no puedo, se me hace difícil entender o creer esto. Padre, dame la fe. Porque vemos en el Nuevo Testamento que hubieron personas que dijeron, Señor, aumenta mi fe. Fue una oración. No hay nada malo con eso.
Pero lo bueno de Dios es que Dios nos conoce a nosotros. Amen. Él conoce todo. Él dice que nos conoce más que a nosotros mismos. Amen. So, Él sabe sentir en ti. Yes. Entonces siéntete libre, este es tu papá. Amén. Siéntete Amén. libre, Señor, me siento así. Yo quisiera dando confianza a Él. Y tú reconociendo tu estado que está y estás pidiendo que Él te va a ayudar. Sí, para eso es el Señor, para Amén. restaurarnos, fortalecernos. Y, perdona. Sí. Y ahora, para ir a acabar con esta lección, la semana que viene vamos a seguir en la segunda parte de anuncios, que va a ser el anuncio de Jesús. Y queremos hacer unos anuncios antes de, sabemos que estamos en mes de gracias. En la iglesia aquí, Círculo de Cristo, estamos colectando la tarea para darle a las personas desamparadas o cualquier comida que tú quieras dejar aquí, que se conectan con Pastor Jay para traer latas, bolsas de bichuela, cualquier cosa así que se puedan traer. Pero también estamos buscando personas que quieran cocinar para el día que estamos haciendo acción de gracia, que va a ser el martes, yo creo que es 22 de noviembre. Sí. Y voy a poner de eso lo que estamos buscando aquí es que necesitamos es, él quiere pavo, personas que están, que quieren cocinar pavo o pollo, o mac and cheese, papas majadas, arroz, batata, siendo salada, vegetales y postres. Más que se conecten con Pastor Jay y notifícalo a él, por favor, cuál es que tú vas a traer, para nosotros saber qué se está trayendo, porque si no, entonces tenemos que comprar, porque nosotros vamos a cumplir como quiera. Amén. Vamos a dar comida a las personas en la comunidad, porque nosotros somos parte de la comunidad. So, como quiera, el trabajo se va a cumplir, pues, como el cuerpo se debe ayudar y ser activo en la comunidad. So, hacen contacto con Pastor Jay, por favor, y le dice cuál es que tú van a hacer. Y vamos a hacer oración igualmente para todas las personas que están pasando por dificultad. Sabemos que hay personas que todavía están enfermos. Tenemos Pastor Sasha, que todavía estamos orando por ella. Vamos a poner el hermano Brian. Vamos a poner en oración que tiene sus batallas igualmente. Tengo un pastor amigo en Chicago que lo encontraron agua en el corazón. Y Señor, que haga un milagro en su vida. Tenemos muchas personas que están pasando. El brother Mitch estaba enfermo bien este weekend. Que el Señor lo dé la sanidad y que lo dé la fuerza. Sabemos que el otro está activo en el Señor y él no podía enseñar este martes. Esas son cosas que le caen pesado en él. Y vamos a orar por todas las personas que estén pasando por dificultades. Pastor Raúl, ¿tú quieres hacer esa oración? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, milagroso tú eres, Señor. Oh, Padre, tú has oído las peticiones, Señor, mi amado. Tú las conoces, Señor, mi amado. Y a ti te la presentamos, Padre, que tú extiendas tu mano de gracia, Señor, mi amado. Que tú envíes de palabra de restauración, de sanidad a estos cuerpos, Padre amado. Mira a este pastor que tiene algo en su corazón, Señor, mi amado. Oh, Padre, haz un milagro en él, Padre. Oh, Padre, en cada petición, Señor, extiende tu mano de gracia, Señor. Creemos en ti, que tú eres el Dios de ayer, de hoy y siempre, que hace milagros y prodigios, Señor. Te presentamos también a Eileen, su querido padre partió a morar contigo, Señor. Dale fortaleza a ella, al hermano Rey y a su familia, Señor, mi amado. Y a aquellos, Señor, que han perdido, que se han separado de sus queridos por un momento. Tráele consuelo y fortaleza, Señor. Sabemos que tus oídos están puestos siempre a las oraciones que pedimos en fe y creemos en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, Señor, que tú has de contestarla según tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias por Pastor Rick, por Pastor David, Señor, y por congregación, Señor mío, en YouTube, y aquellos que nos van a ver más luego, Señor mío amado, que de esta clase de edificación a sus vidas, Señor, que sean libres de testificar de que tú eres el Dios que vive en sus corazones, Señor mi amado, que sin ti no hay propósito en esta vida, Señor, que en ti está la paz, está el gozo y el proceso y el propósito de vivir esta vida agradable, Señor mío,
y en santidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos, Señor, mi amado, a proclamar el Evangelio de salvación, Señor, y a darte gracias a ti por todo lo que tú nos has dado, tus bendiciones de cada día, Señor, por tu fortaleza, Señor mío. A ti nos rendimos, Señor, que se haga tu voluntad para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Que esto sea una bendición para ustedes y Dios lo bendiga. Y sigue chequeando YouTube que vamos a seguir poniendo las lesiones, las clases. Dios lo bendiga. Bendiciones.